Bienvenidos a todos. Esta sería la tercera reunión que hemos titulado Conversaciones en el taller de la maquinaria. En el día de hoy nos reúne un tema bastante importante en lo que es la producción agropecuaria argentina, como es la cosecha de maíz. Así que si me permiten, yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles una breve introducción que hice. Me van diciendo si se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a ir por ahí. Entonces, Perfecto. la tercera reunión de este ciclo de intercambio técnico. Hoy es 3 de junio del año 2020. Los que participamos de estas reuniones en forma dinámica son los que están en esa lista. Tenemos ahí referentes de muchas estaciones experimentales y agencias de extensión del INTA, y también la participación de algunos asesores privados, como es el caso del ingeniero Federico Sánchez. Y en el día de hoy, como les dije, hemos seleccionado un tema muy importante en lo que es la mecanización agrícola mundial y en Argentina, como es el tema del cabezal maicero, justamente una herramienta, un componente de lo que forma la máquina cosechadora o la máquina combinada, como se la conoce en el idioma inglés, muy importante para cosechar uno de los cultivos de mayor importancia económica en el país y en el mundo. Yo arranco y voy a dar el puntapié inicial después a los protagonistas de esta presentación técnica, con esta fotografía. Yo recuerdo siempre las palabras del ingeniero Juan Giordano, del INTA Rafaela, que es uno de los presentadores que va a hablar a continuación mía, que recuerdo una vez que él mostró una fotografía similar a esta, y Juan decía, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de que cuando llegamos al campo con la máquina cosechadora, el lote de maíz se encontrara en estas condiciones, con las espigas perfectamente desnudas y peladas y sin ninguna componente de material no grano o de la parte vegetativa hacia arriba justamente del órgano de importancia económica para nosotros. Lamentablemente, la realidad es que nosotros cuando llegamos al campo con la máquina cosechadora, lo que nos encontramos es un paisaje similar a cultivos con bastante poco contenido de humedad, en la mayoría de los casos, con densidades desparejas a veces, debido a las condiciones cambiantes del terreno, con la espiga ubicada o anclada en la planta a diferentes alturas entre sí, con cierta cantidad de material no grano, que muchas veces también tiene que ser procesado por la máquina cosechadora. Entonces, el problema que nos encontramos cada día durante la cosecha de maíz es cómo llegar desde este punto, desde este paisaje, a este producto, utilizando una herramienta similar a esta. Es tal la incógnita que si uno revisa las estadísticas nacionales de pérdidas de cosecha de este cultivo, justamente del maíz, se va a encontrar con porcentajes similares a los que se ven aquí en este esquema. La mayor cantidad de las pérdidas está ocasionada justamente por la máquina que nos reúne hoy a todos aquí, que es el cabezal maicero. Aproximadamente un poco más del 70% de las pérdidas totales, según las estadísticas, están provocadas por esta máquina, y dentro de ese 70, 72%, 75% de pérdida, aproximadamente el 58-60% del total es lo que se conoce o lo que nosotros vamos a encontrar en el campo como granos perdidos o desgrane de espigas, y un 14-15% lo que vamos a encontrar en el campo como espigas enteras, perdidas, que se han caído en algún momento del proceso del cabezal. Entonces, yo dejo planteada la pregunta a los dos especialistas que van a hablar a continuación mía, cómo podemos hacer, trabajando sobre el cabezal maicero, para reducir esos porcentajes de pérdida.
Bien, entonces a continuación le voy a dar la palabra al ingeniero Federico Sánchez, ingeniero agrónomo, ex INTA Manfredi, asesor privado, asesor para algunas empresas multinacionales de mecanización agrícola. Y bueno, y es alguien de la casa. Federico nos va a hablar un poco sobre el futuro en el diseño de cabezales maiceros. Federico, la palabra es tuya, más o menos unos 20 minutos, así que adelante. Bueno, buenos días a todos. Voy a arrancar recogiendo el guante que tiraste, José, de allá de Salta, un poco hablando de que son las pérdidas de cosecha. Estas son las estadísticas que nosotros llevamos básicamente desde el INTA Manfredi y lo que hemos podido recabar con la gente que siempre vamos consultando, además del trabajo que hace INTA. Y desde hace 2 años se nos ocurrió, debido al gran porcentaje de maíz tardío, acá le llamamos maíz tardío a lo que normalmente sembramos después de diciembre. No es un maíz de segunda porque muchas veces no viene de un trigo, a veces sí, pero por una cuestión agronómica se da mucho el maíz tardío porque da un mayor piso de producción. Y estos maíces normalmente se cosechan en julio, agosto, porque como ustedes saben se secan a campo. Si caen heladas tempranas, retarda mucho lo que es la pérdida de humedad de los últimos 5 o 6 puntos, y hace que se coseche tarde. Y bueno, en muchos casos tenemos maíces de 100 quintales o más de 100 quintales, donde las pérdidas se han incrementado mucho y la principal causa, hablando un poco del esquema que se mostraba al principio, es el boleo de espiga. Son por ahí plantas que llegan muy susceptibles, están 8, 9, 10 meses en el campo, con espigas pesadas. Y bueno, son cultivos que son mucho más sensibles al boleo de espiga, además de las regulaciones tradicionales que tenemos que tener. Entonces, desde ese momento empezamos a hacer esta doble división. Este año seguramente este porcentaje de pérdida se va a disminuir porque se adelantó mucho la cosecha. Es la cosecha récord más rápido de soja, que a nivel país ya se cosechó más del 99%, y también en muchas zonas se ha adelantado la cosecha de los maíces tardíos, y acá en el centro de la provincia de Córdoba ha avanzado mucho, que es una buena noticia porque las plantas están mucho más, en mucho mejores condiciones para afrontar el proceso mecánico de la cosecha. Un poco la idea de esta charla es hablar de los cabezales maiceros de nueva generación y un poco mostrando esa diapositiva. Los que buscan es, en primer lugar, poder con el mismo cabezal, con la misma máquina, cosechar a distintos distanciamientos. Ustedes saben que ha crecido mucho, si bien el distanciamiento más difundido en Argentina sigue siendo el 0,52, ha crecido mucho la alternativa de cosechar a 42 centímetros, fundamentalmente en la soja, porque nos permite cerrar el surco antes, y eso nos permite competir mucho mejor contra las malezas, tratando de disminuir el gasto en herbicidas. Y bueno, eso hizo que, por ende, como se usa la misma sembradora, para lo que es maíz, también se buscara sembrar mucho a 0,42. Y en base a eso empezaron a tener mucha difusión desde el año 2013 y mucha aceptación en el mercado, cabezales que a un contratista le permita trabajar sobre alguien que siembra 42 como alguien que siembra 52, porque seguimos teniendo en cuenta que el 70% de la cosecha la hace un contratista y tiene que afrontar estos dos tipos de distanciamientos. Entonces, bueno, es una alternativa que ha crecido mucho, de cómo trabajar en salves, trabajar como al lado de, fundamentalmente, para cuando tenemos maíz volcado, poder, que también se da mucho en estos maíces de siembra tardía, que se cosecha muy tarde, cuando la caña no es buena, o hay problemas climáticos. Entonces el hecho de poder afrontarlo de distintas direcciones nos permite siempre tratar de ir en contra al vuelco, y de esa forma aumentar mucho la eficiencia de cosecha en esos cultivos complicados. Para hacer un breve repaso y un breve antecedente, saco de información que me han pasado de Maineros, Marco Fornica, y también la información que nosotros teníamos de los viajes, de los últimos viajes de Mario. Tenemos el cabezal Kemper, que fue uno de los primeros que empezó a trabajar,
Kemper con John Deere, es una empresa subsidiaria de John Deere, y que si ustedes ven, la idea era trabajar con cañas que entran desalineado al surco, pero uno de los inconvenientes que tenía era el mismo inconveniente que tenían los cabezales tradicionales, que cuando entra muy desfasado a la línea del surco, el puntón termina aplastando la caña y no termina ingresando a la unidad recolectora. Después, otro de los puntos más importantes que hablando el otro día con Juan, él observaba mucho estos puntones, fue este desarrollo de Guerinov, que básicamente hizo hileras muy finas, puntos muy finos, y con la unidad recolectora captando la mayoría de los, captando el cultivo al momento del ingreso. Si bien llegó a tener alguna aceptación, no alcanzó un estado comercial. Seguramente fundamental por un elevado costo de este tipo de cabezal. O sea, es una máquina que lleva un desarrollo totalmente distinto y tiene un costo cuando sale al mercado muy importante. Después Guerinov, una de las empresas que más, históricamente más ha tratado de evolucionar hacia cabezales multidistancia y multilínea. Esta es una diapositiva que sacó Mario en Agritecnia 2017, en Agritecnia 2017, donde mostraba este nuevo cabezal que puede cosechar a 38 centímetros. Básicamente, en Estados Unidos, ustedes saben, se cosechan a 76 centímetros, y así como la tendencia acá es ir a 42, allá la tendencia es ir a 38, que sería la mitad. Este cabezal después se volvió a ver en el FANPROGRE 2018, y si ustedes ven, tiene la particularidad de que trata de cosechar el distanciamiento entre líneas que sea 38 centímetros. Y básicamente la solución mecánica que encontraron fue colocar que la cinta en algún momento tenga un recorrido que no es plano como lo vemos en las cintas tradicionales, sino que tiene las cadenas hacen este recorrido inclinado, básicamente con el único objetivo de acercar a 38 centímetros la distancia entre los cuerpos. Acá vemos una en primer plano, o sea, cuando la cadena, los eslabones de la cadena sube, lo hacen paralelo a los rolos, como lo hace un cabezal tradicional, pero ellos lo que buscaron es solucionar este acercamiento de los cuerpos, que bueno, es algo importante que tengamos en cuenta cuando analicemos los cabezales nacionales de nueva generación. Guerinov no solamente se quedó con esto, sino que esto es lo que estaba, por ejemplo, en lo último del FANPROGRE. Pero uno iba a doble engranaje, que es la solución que pudo patentar Mainero. Entonces, en ese momento, esta era una diapositiva que ha dicho Mario, decía trabajo para los abogados, porque ellos encontraban que la mejor solución era la que justamente había patentado Mainero. ¿Cuál fue la primera máquina de Mainero? El MD100, que se lanzó comercialmente en el año 2013-2014. Ese fue el año. ¿Dónde nació este cabezal? Este cabezal nació básicamente en los ensayos que se realizaron en INTA Manfredi en el año 2009-2010 sobre el surco apareado en Twin Row en ese momento, que se había puesto bastante de moda en Estados Unidos, allá con un centro de hilera a 76 centímetros. Nosotros acá lo que probamos fue centro de hilera a 70 centímetros y a 52 centímetros, pero básicamente lo que buscaba era esta distribución 3 bolillos con 2 surcos apareados para tratar de aumentar la densidad de siembra. Nosotros en ese momento lo comparábamos con el 52 centímetros y también con el 76 centímetros de tradicional que se utilizaba en Estados Unidos. Para realizar la cosecha de estos ensayos, en Estados Unidos se había puesto de moda y avanzaba, después fue algo que no evolucionó. Nosotros lo que hizo en ese momento el equipo de Agricultura y Precisión y Mario fue pedirle algunas modificaciones al cabezal Mainero que tenía el experimental de Manfredi, y era un Mainero 2008. Seguramente si estás con Pablo y Tucho, le puse ese recuerdito, porque se deben acordar que los ensayos se hacían calibrando esos monitores.
Pero básicamente, esta es la primera modificación que tuvo ese cabezal. En vez de tener la capa, y lo que se buscaba era empezar a generar acá una mayor apertura, una mayor garganta de ingreso al material. De esta forma... Sí. Sí, ¿podrías repetir desde esa diapositiva porque se te entrecortó un poquito el audio? No, básicamente que esta fue la modificación que propuso el INTA a Mainero, y que Mainero tomó la parte de ingeniería para poder cosechar esos ensayos con doble surco pareados. Lo que se hizo, se incrementó el ingreso a la unidad recolectora. Y para eso la primera modificación que se hizo fue corregir este engranaje que estaba aquí al centro, en la posición original, se corrió para aumentar y hacer esta especie de B corta para tener un ingreso más amplio. Entonces, esa fue la primera modificación. Nosotros siempre lo recalcamos cuando hicimos en el link informe, allá por mayo de 2017, fue el reconocimiento que tuvimos de la gente de Mainero al trabajo que había realizado INTA, destacando el aporte técnico que había realizado para los inicios de ese cabezal MD100. Ese cabezal arrancó en el año 2009, 2010, esa fue la primera modificación, y después Mainero empezó a evolucionarlo hasta el 2014 y salió comercialmente. ¿Cuál es la modificación? La primera modificación es esta. Este es el cabezal tradicional, esta es la puntera tradicional de cualquier cabezal maicero, que cuando nosotros sabemos, cuando entramos desfasados a la línea de ingreso de la planta, lo que hace la pisa y es imposible que sea captado por la unidad recolectora. La modificación que hizo Mainero fue hacer el vaciamiento, como le llaman ellos, esta zona hueca de la puntera, para que no lo piche, no lo aplaste la caña, sino que solamente la incline y de esa forma permita el ingreso. Otro de los puntos fue esta capota se atrasó un poco para que ese acompañamiento, cuando va ingresando la planta, logre acompañarlo hasta la zona de ingreso de la cadena recolectora, y se acortó la capota. Esas son las primeras modificaciones. Y esta es la modificación final que tuvo. O sea, este es la cadena, este es un cabezal Mainero 2008, cualquier cabezal, el diseño de cualquier cabezal tradicional. Y del lado derecho tenemos lo que es el MD100, la modificación que se hizo con este doble engranaje, que es lo que dijimos, fue lo que nació un poco con lo que es la agricultura, con los trabajos de Twin Row de agricultura de precisión, para aumentar esta garganta. Entonces, de esta forma, cuando viene la caña, primero no viene inclinada porque el puntón es hueco, y acá aumenta lo que es el ingreso, la captación que pueden hacer las cadenas. Entonces, eso es la forma que este cabezal puede trabajar con plantas que no solamente ingresan en la línea de cuerpo recolector, sino cuando entran desfasadas, ya sea porque es otra distancia de siembra o porque estamos trabajando en otra dirección respecto a la línea de siembra. Este fue el primer cabezal. Este cabezal tiene doble patente, o sea, por un lado tiene patentado todo lo que es ese sistema de doble engranaje, también tiene patentado todo lo que es las modificaciones que se hizo en el puntón. Es uno de los cabezales que revolucionó la cosecha en Argentina en cuanto a ventas. Desde el año 2014 es el cabezal más vendido en Argentina, y a su vez también es el cabezal más exportado. También a la performance que tuvo en el mercado. Básicamente, acá les dejo para que después podamos repasar. Estos son las tres patentes y las tres modificaciones: puntera con sus laterales vacíos, lo que decíamos recién, capotas más cortas y la puntera retrasada para exponer un poco más todo lo que es el ingreso a las cadenas, y por último el doble engranaje tensor, que es el recorrido que obtuvo. Ese es el cabezal MD100, que significa multidistancia y multidireccionamiento 100, porque era la versión número la versión número 1. Ahora salió el cabezal Mainero, esto salió en el año 2019, el MD200, que es la segunda evolución, por eso lleva el número 2,
Y básicamente lo que propone es, no es un restyling, sino que es básicamente un cabezal totalmente nuevo que ha vuelto a modificar todas las partes del cabezal que toman contacto con la planta. ¿Por qué Mainero optó por un cabezal a 52 centímetros cuando podría haber hecho un cabezal a 42 centímetros? O sea, ¿por qué sigue respetando 52 centímetros para Argentina y el cabezal que se vende en Estados Unidos y Canadá va a 50 centímetros, o sea, va a 20 pulgadas? Porque desde el punto de vista mecánico es uno de los distanciamientos más cercanos que admite un sistema de cadenas alzadoras. Y ahí se van a acordar lo que veíamos recién de la solución que tuvo que hacer Guerinov para hacer un cabezal a 38 centímetros. Tuvo que hacer inclinación de las cadenas, tuvo que hacer algo que mecánicamente es más complicado. Entonces, Mainero a 52 centímetros tiene un distanciamiento que es cercano a la vez e industrialmente da la mayor solución para acercar al máximo posible las unidades recolectoras. Acá dice, mientras distanciamiento entre unidades recolectoras, más fácil será guiar la planta hacia el centro de las mismas sin caer en complicaciones sofisticados mecanismos. Y después, bueno, lo que hablamos recién, que en Argentina sigue siendo el mayor distanciamiento. ¿Qué diferencia tiene el MD100 con el MD200? Bueno, lo que vemos atrás es, eso oscuro es el MD100, y esto verde de aquí es el MD200. Básicamente se volvió a modificar toda la puntera es totalmente nueva y es más baja que en el caso de el MD100, básicamente porque ellos lo que aluden es que con este MD200 han podido solucionar algunos problemas que tenía el MD100 en maíces de bajo rendimiento, cuando la planta tenía poco desarrollo. Entonces, de esta forma, trabajan de una forma, el recorrido es más suave para esas plantas que tienen menos longitud y que no llegan a acompañar tanto. Y acá tenemos, esto es lo que hablamos recién, visto de frente, o sea, visto de lateral, el M200 es más bajo. Este es el cabezal tradicional que dijimos, no soporta que un surco entre desfasado a la unidad recolectora. Este es el MD100 y este es el MD200. Si ustedes lo ven, es mucho más fino, se ha bajado el ancho del puntón, el puntón ha disminuido su ancho y a su vez se ha hecho un vaciado mucho más importante. Lo que busca en este momento es interferir lo menos posible en menos daña, que es lo que finalmente nosotros lo vemos desde atrás. Lo que se ha bajado, dijimos, son mucho más finos los puntones, se ha hecho un vaciado mucho más importante, toda esta parte es hueca, y lo que se ha disminuido el ancho también acá en el ingreso, si ustedes lo ven, hay como una especie de mueca. Entonces se ha hecho una apertura mucho más grande de esta garganta de ingreso. Esta garganta de ingreso es mucho más importante que en el MD100, tratando de captar todo lo que antes por ahí el MD100 se le escapaba, a aumentar ese punto de captación. Y bueno, acá lo que hemos visto también, esta modificación que también acompaña en la planta, pero viene totalmente hueco porque es todo vaciado el puntón y se ha disminuido el fino. Y la otra modificación grande que se hizo, este que tenemos a la derecha, es el MD100, que era el doble engranaje, que es lo que patentó Mainero y lo que decimos que Guerinov copió en Estados Unidos. Ahora Mainero lo que ha hecho es acercar este doble engranaje, lo ha acercado. Miren la distancia que tenía antes y la distancia que tiene ahora, y a este acercamiento del doble engranaje lo ha acompañado con mayor número de eslabones, que ya lo vamos a ver después. Este tenía 8, este tiene 11. Y lo que busca con este acercamiento de los doble engranajes es que los baldes se enfrenten lo antes posible para que la planta sea captada. Antes capaz que el balde se enfrentaba mucho más atrás y esta zona quedaba liberada y había más posibilidad de perder planta. Acá lo que buscamos es abrazar la planta antes, porque una vez que lo abrazó el balde, se considera de que ya ingresa al canal. Entonces, este es el punto, la modificación fundamental. Acá se ha hecho una modificación de acercamiento y se
ha inventado el número de cadenas. Antes teníamos 8, ahora tenemos 11, y lo que se ha buscado es disminuir. ¿Por qué se aumentó el número de cadenas? Porque se disminuyó la distancia que hay entre los eslabones para aumentar la zona de captación. Tradicionalmente, ¿cuál era la función de la cadena? La cadena tradicionalmente era, una vez que se producía el despigue, en el tercer cuarto, introducir la espiga adentro del sinfín. Bueno, hoy la cadena en estos cabezales de nueva generación tiene doble función. Tiene la función de recolectar, de captar esa planta que antes solamente lo hacía el puntón. Hoy la cadena tiene una función importante y por eso todas las modificaciones han ido en esa función de esa garganta, y luego sí tiene la función tradicional. Y bueno, otra de las modificaciones que se ha hecho también, si ustedes lo ven, es en la capota. No sé si la tengo. Otras modificaciones, si ustedes lo ven, es en la capota. La capota ahora no es más redondeada como era tradicionalmente el Marinero, sino que es todo con caras planas, de una forma triangular, con la necesidad de ser más agresivo y que este canal sea más profundo. Entonces, cuando tenemos un boleo de espiga o cualquier espiga que cae en esta zona, que es muy factible que suceda porque las plantas entran más desordenadas, caigan rápidamente, por eso las caras son planas y con mayor ángulo respecto a la perpendicular del suelo, para que caigan más fácil en este canal, y este canal es más hondo. Y otra de las particularidades que tiene, lo van a encontrar en la puntera. Esta es la puntera que cuando tenía el MD100, que era la puntera, era una puntera fija, ¿no es cierto? No tenía centralizar siempre hoy día y tenga el tono. Ahora esta puntera es flotante y tiene un registro, entonces nos permite trabajar cuando hay alguna irregularidad del terreno, y a su vez, a ver si está en la próxima. No. Básicamente lo que nos permite es trabajar cuando nosotros tenemos que apoyar el puntón contra el suelo, para trabajar fundamentalmente con maíces caídos, permite que este ángulo ayude a lo que es la captación de planta. Antes era fijo y ahora es flotante y tiene un registro y le permite una movilidad, que eso también es interesante que lo vean cuando vean un M200. Bueno, básicamente lo que se ha hecho se ha pasado en limpio toda la experiencia del MD100 y se ha tratado de mejorar a todas las virtudes que tenía el MD100, se ha tratado de mejorar para el trabajo en maíces de bajo rendimiento, que era un poco donde siempre tenía el talón de Aquiles. La otra novedad que tenemos es el sistema SGS Row Free de Maízco, que se lanzó recientemente en Escuadro, y que también es un cabezal que busca trabajar en cualquier dirección y en cualquier distanciamiento, tratando de buscar esa performance. Este cabezal se ha lanzado recientemente y hay todavía muy poca información comercial. Si nosotros lo analizamos, lo vamos a analizar entre todos. Acá que vemos un doble engranaje, ¿no es cierto? Este doble engranaje sería similar al que tiene el cabezal que vimos anteriormente. Pero acá hay una patente que ya estaba ¿cómo vio de la cadena de las cadenas recolectoras, las cadenas tradicionales? Y esta cadena es distinta a esta cadena que vemos aquí. Este sistema trabaja con dos cadenas independientes. O sea, tenemos una cadena para el sistema de recolección tradicional, que es la que lleva estos baldes, y si ustedes ven el dibujo de estos baldes, es distinto al dibujo de estos baldes recolectores. Y acá volvemos al concepto anterior, que la cadena tiene dos funciones totalmente distintas. Una, en este caso, más evidente porque son cadenas distintas. En el caso anterior, es más disimulado porque la misma cadena hace los dos trabajos. Pero acá tenemos una cadena que se encarga de tratar de recolectar las plantas y meterlos,
y tenemos otra cadena con los baldes que hace el trabajo tradicional. Y la otra modificación que tuvo que trabajar Maízco, nosotros vemos acá también puntones que no son redondeados, sino que son de caras planas, pero cómo han resuelto lo que es el vaciamiento en la parte inferior. Bueno, lo han resuelto con un piso plano. Si nosotros vemos acá, este cabezal en la parte inferior tiene un piso plano que lo que busca es aumentar la altura y, como siempre, tratar de inferir en lo menor posible en el aplastamiento del tallo cuando viene desfasado respecto a la línea del surco. Acá también les paso un resumen de lo que es las mejoras. Este cabezal también es un cabezal totalmente nuevo y tiene muchísimas mejoras respecto a un cabezal tradicional. Nosotros solamente estamos analizando cómo han resuelto todo lo que es la captación de espigadoras simultáneas. Esto es algo interesante que tiene este cabezal, que las chapas espigadoras, ustedes saben, en cualquier cabezal, siempre la chapa de la derecha, vista del puesto del conductor, es la que se abre o se cierra y la que nos permite disminuir la apertura de las chapas. En este cabezal, las dos chapas son las que se mueven, o sea, las dos chapas se abren o se cierran para mantener siempre el canal en la línea central del cuerpo recolector. Entonces, esto es una modificación que tiene este cabezal que es interesante. Un rolo de espigadores de nuevo diseño para acompañar ese punto, punteras y capot de nuevo diseño. Y bueno, un montón de mejoras que tiene esta máquina, no solamente en lo que es la unidad recolectora, sino en lo que es en el chasis. Acá está una vista sobre una cosechadora New Holland, y bueno, y esta es otra vista del punto de vista justamente otra de las vistas. Una cosa interesante es, miren cómo han resuelto. Acá la cara plana del puntón se acompaña con un puntón también dividido. Esta parte ahora está dividido porque el puntón está abierto, pero cuando está cerrado forma una misma unidad que lo que busca es la planta que viene desfasada, no interferir con ese puntón plano, y una vez que se encuentra cerca de la zona de las cadenas, poder cambiarle la dirección y llevarlo hacia adentro. Y bueno, por último, les hago una mención de lo que es el cabezal de Aliochis, que la versión de aluminio, que siempre me acuerdo con José, que el día que fuimos a ver este cabezal, que viajamos con Mario siempre me acuerdo porque Mario ese día me había retado y salimos de Manfredi y recién nos habló a la altura de la Carlota, así que fueron 300, 200 kilómetros duros, pero este es un cabezal que en su momento, en el año 2010, cuando lo fuimos a ver, estaba en una Lexion 580 y batió un récord de lo que es la capacidad, 126 toneladas por hora de maíz, y este cabezal ya tiene 10 años y ese récord todavía es difícil de batir por cualquier otro cabezal, lo que habla un poco de lo que es la performance de ese cabezal para cosechadoras de alta performance. Y bueno, un poco para terminar de lo que va a hablar Juan, yo creo que en estos cabezales, que como vemos, está mucho más expuesto todo lo que es el ingreso de la planta, son cabezales que siempre dijimos que debemos tener una buena regulación de las chapas. Todo esto es un material que utiliza siempre Hernán y Cecilia Ferrari para los dibujos que utilizan ellos. Y siempre hablamos de lo importante del despliegue en la tercera sección. Bueno, en estos cabezales, este es un cabezal tradicional, pero en estos cabezales de nueva generación esto es esencial, porque esta zona está más expuesta y son cabezales que son mucho más sensibles al boleo de espiga y sobre todo para cuando esa espiga o esa planta ingresa desfasada. Entonces, tenemos que tener mucha más cuestiones de precaución en cuanto a la regulación para lograr el desplegamiento en esta tercera sección. Lograr mucho lo que es regular mucho mejor lo que es la altura del cabezal, tratar de siempre hablar desde la altura de la espiga al cabezal que haya unos 15 centímetros, que son los 15 centímetros
cuando le ver a través de la inclinación, el ángulo de ataque del cabezal, que en este caso es una regulación que se hace no solamente desde la altura de la puntera, sino desde la altura del embocador de la máquina, que nos ayuda a trabajar y lograr siempre ese estíe en la tercera sección. Esto es todo. Bueno, muchísimas gracias, Federico. La verdad que interesantísima la presentación. No te quería cortar porque la verdad que venía muy, muy interesante, como siempre. Te agradecemos el tiempo y bueno, y todo el material que nos mostraste.